Reconocimiento. Una palabra dinámica y contundente que sugiere identidad y carácter, exploración y logro, encuentro y victoria. Reconocimiento es el concepto en el que creemos y el propósito al que aspiramos. En un mundo que a cada segundo se transforma, descubrimos esas propuestas de valor que marcan la diferencia, que despiertan tu vocación, te mueven y te invitan a triunfar. Recorremos el mundo para impulsarte cada día hacia la victoria. Los productos que entregamos en tus manos son los indiscutibles protagonistas de la salud dental en el planeta entero. Son pasión, vanguardia y futuro. Disfruta la excepcionalidad, expresa tu talento y conviértete en nuestro compañero de ruta. Somos Balsas Dental. Estamos aquí para soñar contigo, para velar por la estética y la salud de manera inimitable, para crear juntos desde el reconocimiento que fortalece, inspira y prevalece ante cada desafío. Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos a estos miércoles de charlas de Balsas Dental. Espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Los saludo con mucho gusto desde Guadalajara, la doctora Jessie García. Hoy vamos a estar hablando de algo que a mí me gusta mucho, que es ortodoncia. Entonces, en lo que se van conectando, si me ayudan a compartir pantalla, por favor. Ok, vamos a esperar que se vayan conectando. Les platicaba que hoy vamos a estar platicando, interactuando y aquí sobre ortodoncia, sobre una línea que a mí me gusta mucho, la he estado probando últimamente, se llama GIH, y les voy a platicar pues por qué es mi opción ideal en ortodoncia, ¿verdad? Si bien hoy en día pues tenemos muchísimas marcas en el mercado, saben que a mí me gusta compartirles aquellas marcas que nos van a ayudar a simplificar nuestro trabajo, nuestros tiempos, sobre todo, ¿verdad? Que a raíz de que vino todo esto de la pandemia, pues nos vamos ahí reduciendo un poquito más. Entonces, bueno, pues ya se están conectando, vamos a ir empezando. Les platico que GIH es una línea que tiene más de 40 años en el mercado. Fueron o son pioneros en toda esta cuestión de los arcos dentales, de las aleaciones. Han estado trabajando con todas las aleaciones, desde NITI, aceros, térmicos y demás. Pero, pues conforme fue pasado el tiempo y viendo que son tan buenos para esto de los aceros y los alambres y demás, entonces incursionaron en todos los otros aditamentos que nos sirven a nosotros en ortodoncia, ¿verdad? Como son los brackets, los tubos, los hooks, los resortes, los alambres trenzados, los coaxiales, las diferentes prescripciones que manejamos en ortodoncia, como son ROD, MBT, los brackets cerámicos, las ligas intermaxilares, los elásticos, en fin, una cantidad impresionante. Ya sabemos que en ortodoncia utilizamos muchísimas cosas pequeñitas, entonces GIH se ha dado la tarea de estar fabricando todos estos productos o todos estos materiales que podemos llegar a necesitar, elásticos, módulos, todo lo vamos a encontrar en esta marca, ¿verdad? Entonces les hago esta pequeña introducción para que vean todo lo que podemos llegar a encontrar en la línea, esto y muchísimas cosas más. Voy a comenzar platicándoles acerca de los arcos. Como les comentaba, los GIH es una compañía que empezó en esto de la fabricación de los arcos hace ya más de 40 años y vamos a poder trabajar en las aleaciones que tenemos normalmente o que necesitamos normalmente durante nuestro tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? Como son el níquel titanio, los arcos estéticos, los arcos TMA, que luego son muy complicados de conseguirlos. Bueno, al menos acá en Guadalajara a veces nos cuesta un poquito de trabajo encontrar estos arcos, nuestros arcos de acero inoxidable y los arcos en aleaciones de titanio molibdeno. Si bien hay muchísimas marcas que nos manejan estas aleaciones, bueno, con GIH, nosotros tenemos la facilidad de encontrar arcos redondos, cuadrados y rectangulares en una misma marca y en una misma aleación. A veces encontramos redondo en una y estamos combinando el rectangular. A veces hay a quien le gusta trabajar. La ortodoncia tiene esta variación de que se trabaja de una manera en el norte, otra manera en el centro, otra manera en el sur, incluso a veces
cuando hemos estudiado en una misma escuela, pero conforme van pasando las generaciones, tocan diferentes profesores, entonces pasa que cada quien nos pasa diferentes tips, diferente biomecánica, diferente manera de trabajar. Entonces, hay quien trabaja el arco de níquel titanio desde redondos, cuadrados y rectangulares. Entonces, pues vamos a tener todas estas aleaciones y medidas que pueden ustedes necesitar, ¿no? Desde un punto 012 hasta un 21 por 25, 19 por 21, o las medidas con las que nosotros vayamos a requerir durante el tratamiento. GIH la vamos a dividir en dos familias. Aquí yo les platico de acuerdo a la ortodoncia, pero esto pasa en todas las especialidades, y me atrevería a decir que en todas las carreras, ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar ortodoncia, termino la especialidad y hago ciertas biomecánicas. Empiezo a asistir a congresos que son especializados en ortodoncia, entonces pues van cambiando esas biomecánicas o voy agregando o quitando cosas. Entonces todo es un continuo ir avanzando para ir mejorando para beneficio de mis pacientes, ¿no? Entonces pasa lo mismo en GIH. GIH tiene dos familias de brackets. Los primeros brackets que tuvimos o que tenemos son los Agility, que si bien es un bracket premium, entonces GIH empieza a evolucionar, evolucionar, evolucionar y nos brinda un bracket que es todavía más premium o como dirían ahora muy pro, entonces que es Mini Previl. Les voy a presentar las familias para que las conozcan y vean que se va a adecuar a la prescripción que necesiten y a las necesidades de su paciente. Entonces dentro de los brackets Agility tenemos los brackets cerámicos, los brackets Twin normal y los brackets de autoligado. Y en la familia de los Mini Previl en México tenemos nuestro bracket Twin convencional y nuestro bracket de autoligado. Al ser una línea premium, entonces vamos a tener características que se van a ir o que las vamos a tener en todos los brackets, por decirlo de alguna manera. Y una de estas características que tenemos en todos nuestros brackets de GIH es un marcaje de identificación distogingival. Esto a lo mejor alguna vez me comentaba una doctora, no es que yo ya ni siquiera necesito posicionadores, ni siquiera necesito estrella, ¿no? Yo ya lo coloco abajo de buen cubero. Sí, a lo mejor si ya tengo 10, 20 años, ya los voy a colocar y no necesito este tipo de marcaje o demás, ¿no? Pero hay quienes sí llegamos a necesitarlo, o bien cuando empezamos en esta parte o en esta especialidad de la ortodoncia, luego pasa que abrimos nuestra cajita de los brackets y llegaban a volar algunos, entonces pues sabemos ya cómo identificarlo. Cuando nosotros estamos trabajando con un bracket que es de buena calidad, la base nos refiere perfectamente a qué dientes lo tenemos que colocar, pero pues es un extra, ¿no? A esta calidad que estamos ofreciendo con los brackets de GIH. Les voy a pasar las características o les voy a mencionar rápidamente las características que tenemos en cada uno de nuestros brackets para que los conozcan y para que se enamoren de ellos igual que los que ya estamos utilizando. Entonces, el primer bracket que tenemos es el Agility Twin. Este es un bracket convencional en el que vamos a tener una base que es una base de seguro en ancla. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que nos genera estas microretenciones que alcanzamos a ver en toda la periferia de nuestro bracket para generar una mejor retención. Recordemos que así yo tuviera el bracket con la mejor base del mundo y la mejor retención y un sistema con la mejor tecnología, si yo no utilizo materiales adecuados para mi adhesión o si no realizo una buena adhesión, entonces al final ese bracket puede desprenderse, puede estarse cayendo. Entonces es mejor utilizar en todo el conjunto un buen bracket, un buen sistema de adhesión y realizarlo de la manera adecuada. Entonces esto nos ayuda con una base que tiene estos pivotes, tiene sus wing redondeadas. Eso es padrísimo porque algunas veces hay algunos brackets que son muy filosos en la parte de las aletas y al paciente puede llegar a lastimarle. No a todos, pero sabemos que hay pacientes que son un poquito más sensibles pues a traer metal en su boca, entonces puede llegar a lastimarle. Si se fijan también, esta parte de las aletas tiene muy buena extensión. Algunas veces en algunas marcas o en algunos brackets queremos utilizar la liga y queremos utilizar ligadura y a lo mejor vamos a utilizar algún aditamento y se está zafando cada vez que yo lo coloco. Entonces, esa extensión y esa buena anatomía que tiene estos brackets de GIH
nos van a ayudar a poder colocar esos aditamentos sin ningún problema. Tiene una línea central, todos nuestros brackets metálicos van a tener esta línea central que nos ayuda a alinearlo con el eje longitudinal de nuestro diente. Si bien ya tenemos muchísimos años trabajando en ortodoncia, puedo decir no lo necesito, pero hay quien va empezando y esto nos va a ayudar a una más fácil colocación. También, si dentro de mi biomecánica voy a colocar ese bracket más hacia mesial, más hacia distal, necesito hacer un movimiento en específico, entonces me ayuda también como hacer mi marcaje y saber cómo voy a hacer o cómo requiero mi colocación. Tiene la identificación distogingival. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Como diría un cómico muy famoso aquí en México, parece chiste, pero es anécdota. Me ha pasado en ocasiones que llegan pacientes que vienen obviamente con otros tratamientos y al momento de hacer la exploración clínica, los brackets están colocados al revés. En muchas marcas, la aleta que va hacia gingival es un poco más pequeña, pero no habría como manera de equivocarse. Si el bracket es de buena calidad, en la base me indica perfectamente a qué diente corresponde. Yo puedo ver este bracket en pantalla y me voy a dar cuenta que el bracket es de un incisivo inferior, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, a mí me llegó un paciente con los brackets al revés y en otra ocasión me llegó otro paciente con los brackets de lado. ¿Cómo de lado? Del lado, doctores. En lugar de tener el alambre sobre el slot, lo tenía sobre la ranura central. Entonces, por eso a veces es importante hacer toda esta identificación de nuestros brackets. Las prescripciones que vamos a encontrar en los brackets de GIH va a ser ROD y MBT. Además, que vamos a tener el torque en la base. Eso va a ser en todos nuestros brackets. El bracket que tenemos después es un bracket Agility de autoligado. Este bracket tiene características muy padres, es un bracket de autoligado pasivo y tiene un clip o una compuerta que recubre completamente la ranura. ¿Esto por qué es importante? Bueno, si yo estoy trabajando con un alambre rectangular, si estoy trabajando, a lo mejor empecé a trabajar de acuerdo a la biomecánica que yo decidí hacer, con un alambre trenzado o un alambre coaxial, entonces quizás no voy a tener tanto problema en que no lo cubra completamente. Pero ¿qué pasa si no lo cubre completamente y estoy trabajando con un alambre de NITI .012 que puede llegar a jugar? Recordemos que el alambre de NITI tiene memoria. Entonces, al momento de estar esa compuerta entreabierta o no hacer un perfecto sellado, lo que va a pasar es que ese alambre se va a estar saliendo de mi compuerta. Entonces, para el paciente pues puede ser incómodo, no porque le moleste, sino por decir, mira, pues es que todo el tiempo se está saliendo el alambre. Por eso es importante hacer una buena elección cuando yo voy a utilizar brackets de autoligado. Es de muy fácil apertura esta compuerta, ya que sabemos que todos los brackets de autoligado van a manejar una llave que es específica para su sistema para poder abrir esta compuerta. En el caso de GIH, esta compuerta la podemos abrir perfectamente con un explorador. Y eso es muy padre porque sabemos que el costo de estas llaves casi es equivalente al costo de una pinza. Entonces, en lugar de gastar en esa llave, pues puedo utilizarlo en una pinza o en algunos otros materiales. Entonces, la compuerta la puedo abrir con nuestro explorador. Tiene la identificación distogingival. El bracket es en una sola pieza, que eso es súper importante. Es en acero inoxidable de grado quirúrgico y las prescripciones que vamos a encontrar va a ser en ROD y en MBT. Nuestro siguiente bracket es el Agility Ceramic, que es el único bracket estético que tenemos ahorita de GIH. Y alguna vez yo sé que cuando ustedes han utilizado brackets cerámicos, independientemente a la marca, no se ve completamente translúcido, sino que de pronto llega a verse por ahí un poquito beige e incluso un poquito amarillento. Entonces, dentro de las ventajas que vamos a tener en tenemos que es un bracket con una wing perfectamente contorneada que no le va a lastimar al paciente. Si bien los brackets cerámicos llegan a lastimar un poquito menos, pues el utilizar un bracket que esté muy bien conformado le va a ser todavía más cómodo para el paciente. Es completamente translúcido, esto que les comentaba que sí es un bracket completamente estético. Su torque está dado en la base, la cual va a tener un diseño único que les voy a mostrar un poquito más adelante. Y su fabricación es en una sola pieza por inyección de cerámica. Las prescripciones que vamos a tener, ROD
y MBT. Esta es la base que vamos a poder ver en nuestro bracket Agility cerámico, que tiene unas ranuras de salida de material que nos ayudan a que salga todo este material excedente. Además, va a tener un grabado especial en la base que nos va a ayudar todavía muchísimo más con esto de la retención. Pero es como les digo, si yo tengo la mejor base, como es en este caso, que es una base de excelente calidad, y no utilizo buenos materiales o no utilizo de manera adecuada estos buenos materiales, entonces puedo llegar a tener de todas maneras desprendimiento de los brackets. Esto sería en cuanto a la familia de los Agility. En cuanto a la familia de los Mini Prebuild, vamos a tener dos brackets. El primero, que es el Twin o convencional, donde voy a tener mi línea central que me ayuda a la colocación con el eje longitudinal de mi diente. Tiene un contorno en la base. Como sabemos, la base de nuestros dientes no es completamente plana. Incluso la de los centrales y laterales no es completamente plana. Tenemos cierta convexidad. Entonces, cuando nosotros tenemos este contorno en la base, nos ayuda todavía a adaptarlo muchísimo mejor al diente. Nuestras wings son redondeadas para que no lastime al paciente, con buena extensión de la aleta para poder colocar nuestras ligas y aditamentos. Su torque está dado en la base y ese está modelado por inyección de metal en una pieza única. ¿Esto por qué lo mencionamos varias veces? Cuando yo estoy utilizando un bracket que está en dos piezas, me arriesgo a que ese bracket no esté soldado de una manera adecuada. Entonces, cuando a mi paciente se le llega a despegar un bracket, puede despegar nada más la parte de las aletas y que la base se me quede adherida al diente. O bien, cuando mi paciente asiste a su última consulta, donde dice, ya, por fin me van a quitar mis brackets, y empiezo a colocar yo los brackets, empiezan a tronar las aletas y se me pueden quedar las bases en nuestros dientes. Entonces, pues eso llega a ser incómodo porque tengo que estar quitando las bases con nuestra fresa, ¿no? Entonces el paciente le alarga todavía más la cita y si no le gusta mucho la cuestión del dentista y demás, pues se puede llegar a sentir un poquito incómodo. Entonces, con esto no nos va a llegar a pasar porque está ideado en una sola pieza, está moldeado en una sola pieza. Nuestras prescripciones son en ROD, en MBT y tiene una forma romboidal en la zona cervical o gingival del bracket. Esto nos ayuda todavía más al posicionamiento porque podemos identificar perfectamente cuál es la zona gingival y cuál es la zona incisal. Entonces aquí no habría como riesgo de colocar los brackets al revés, ¿no? También vamos a encontrar que nuestros brackets van a tener hook en caninos y premolares. Esto nosotros podemos conformar algún hook si necesito colocar algún aditamento, colocar algún hook individual si es que lo necesito, pero se le facilita mucho al paciente si, por ejemplo, tiene que usar elásticos intermaxilares, pues poder colocarlos más fácil, ¿no? Entonces, el hook lo vamos a tener en canino y premolares. Nuestro último bracket de la línea Mini Prebuild que tenemos aquí en México es un bracket de autoligado. Este es un autoligado interactivo, es de fácil apertura en la compuerta, es decir, no necesito una llave especial, lo puedo hacer perfectamente con el explorador. El clip cubre perfectamente la ranura, es de lo que hablábamos, no voy a tener juego con los alambres, es decir, siempre voy a tener mi alambre donde debe de ser, sobre todo los alambres en calibres que son más bajos. Está por inyección de metal en una sola pieza, identificación distogingival, como ya les había mencionado, en prescripciones ROD y MBT. La característica de la malla tiene un grabado con una medida de 80 mesh, que eso está ideado para que el bracket no se caiga, pero les vuelvo a repetir, todo esto depende del sistema de adhesión que yo vaya a utilizar. Esto es en cuanto a arcos y a brackets, pero necesito el otro complemento que me hace falta para poder colocarle a mi paciente en esa primera cita, que serían los tubos. Si bien los tubos es a la elección de acuerdo a mi diagnóstico, sabemos que hay pacientes que por prescripción, por el diagnóstico que yo ya hizo, a lo mejor si voy a hacer extracciones, bueno, a lo mejor decido utilizar bandas porque voy a colocar algún aparato, o las voy a necesitar para colocar algún aditamento, ¿no? Entonces, los tubos que se manejan, vamos a tener tubos para primera y segunda molar
El modelo del hook está padrísimo porque puedo colocar mis aditamentos, incluso si estoy colocando una liga y el paciente ocupa colocarse ligas intermaxilares, es bastante cómodo, no vamos a tener problema con que se esté zafando, se le esté cayendo a cada momento la liga. Es muy cómodo porque no le lastima. Yo sé que hemos trabajado con algunos hook que son bastante largos y pueden llegar a lacerar la mucosa del paciente. Tiene un micrograbado en la malla que nos va a ayudar a la parte de la retención, que ya les decía que es de 80 mesh, y también va a tener cierta anatomía, no cierta, va a tener anatomía en la parte de nuestra base para poder adaptarlo mejor a nuestras molares, ¿no? Sabemos, como les había comentado, que nuestros dientes no son planos. Entonces, esa parte de la base como conformadita, así contorneada, nos ayuda todavía más a colocar nuestro tubo, ¿sale? Es bien importante, no solamente en la parte de la ortodoncia, en todas las especialidades, la parte de la exploración clínica y el diagnóstico. Pero en ortodoncia pudieran llegar a haber muchos cambios. Puedo ver yo al paciente clínicamente y decir, no, sí, es una clase 1, clase 2, voy a hacer extracciones, no voy a hacer extracciones, y ya hacerme un plan de tratamiento en mi cabeza. Pero al momento de ver los estudios del paciente puedo encontrarme con muchas sorpresas. Entonces, los estudios básicos que deberíamos nosotros de tener para hacer nuestro tratamiento de ortodoncia, ya sabemos, radiografías lateral de cráneo, panorámicas, modelos de estudio que nos ayudan a ver de una manera tridimensional la boca de nuestro paciente, las fotografías intraorales para darme cuenta las piezas que voy a rehabilitar. Si mi paciente de repente no tiene muy buena apertura, bueno, con las fotografías me doy una noción más amplia de lo que voy a hacer mi paciente, me ayuda muchísimo más al diagnóstico. Mis fotografías faciales para saber cómo puedo yo a mi paciente ayudarlo a mejorar. Entonces, les voy a presentar la manera en la que yo estoy trabajando mis brackets. Como les decía, hay muchísimas maneras de hacerlo, hay muchísimos materiales en el mercado. Si bien podemos llegar a lo mejor a hacer la cementación con un cemento para ortodoncia, que ya lo hay en el mercado, donde se disminuyen un poco los pasos, pero tiene indicaciones específicas para no tener ahí desprendimientos. Puedo utilizar resinas específicas para ortodoncia, siempre y cuando que sean de buena calidad, o puedo utilizar mis resinas convencionales que también son que sean de muy buena calidad, ¿no? Entonces, anteriormente habíamos tenido una plática sobre cementación indirecta. Entonces, mis brackets yo los puedo hacer en cementación indirecta o por cementación directa. Yo creo que un 95%, si no es que más, es por cementación directa, pero como esa plática ya la vimos, a manera de resumen les voy a platicar cómo hacemos esta parte de la cementación indirecta. La cementación indirecta vamos a tener dos fases, mi fase de laboratorio y mi fase clínica. En la fase de laboratorio voy a hacer la colocación de mis brackets en el modelo de trabajo. Previamente yo ya uso un muy buen alginato, un muy buen silicón para obtener mi modelo de trabajo, hago mi marcaje y coloco mis brackets en el modelo. Esto puede ser como lo habíamos visto, con cera, con alguna resina, con algún adhesivo especial para esta técnica que se ve poco en el mercado, pero sí lo hay. Yo decido hacerlo con la resina de Palfique LX5. Ya saben que a mí esta resina pues me gusta mucho para trabajarlo no solo en ortodoncia, sino también en la parte restaurativa, para después hacer mi llave de silicón, mi llave o férula de transferencia, ¿no? Entonces, voy a hacer mi llave, la puedo hacer con cualquier silicón transparente de cualquier marca. La idea es que nos permita transmitir la luz al momento de llevar esa llave a nuestra boca. Entonces, a mí el que me gusta utilizar es el e-transparent de la línea de Cermak. Entonces, una vez que yo ya realicé esta parte del laboratorio, ahora sí me voy a ir a mi fase clínica. Mi fase clínica va a ser la misma haciéndolo de manera directa o indirecta. Lo único que va a cambiar los pasos es si yo utilizo un cemento o qué marca de resina para ortodoncia utilizo, porque cada una tiene sus especificaciones, o bien si voy a utilizar una resina convencional. En este caso, como yo lo estoy haciendo con la resina de Palfique, mis pasos para la cementación sería la profilaxis, que esa sí o sí debe de faltar, no debe de faltar. Mi grabado selectivo, ¿esto por qué? Porque no estoy haciendo
ningún desgaste en el esmalte. ¿Sale? Lo único que estoy haciendo es mi profilaxis. Lavado y secado, colocación de mi adhesivo y fotopolimerizar mi adhesivo para después hacer la adhesión o cementación de mis brackets. En boca coloco mi llave, la posiciono perfectamente, como es sobre un modelo que yo tomé de mi paciente, entonces va a ser un anclaje perfecto, incluso a veces hace hasta un clic, ¿no? Entonces quito mis excedentes que pudieran quedar, fotopolimerizo, retiro, coloco mi arco y mis módulos. Esto sí lo hago de una manera indirecta, ¿sale? Con la llave. ¿Por qué me gusta utilizar a mí la resina de Palfique, el X5? Les decía que es una resina que tiene efecto camaleónico, es decir, sobre todo si haces ortodoncia y vas a hacer solamente la rehabilitación de tu paciente, es decir, no te dedicas al área de rehabilitación, pues no tienes la necesidad de tener estos kits de 10, 15, 20 jeringas de resina, ¿no? Sino al tener una resina que es de efecto camaleónico, tenemos esta ventaja de que una 2 me va a ayudar con el A1, el A3, entonces este efecto que hace con la luz va a ayudar a tener un mejor resultado y hacer la restaurativa de mi paciente sin tener que tener grandes kits en mi consultorio. Un fotocurado de 10 segundos, es de alta estética. Cabe mencionar que esta es una resina que puedo utilizar en el sector anterior y posterior. Es de muy fácil manipulación y bien importante, tiene un tiempo de trabajo extendido de 90 segundos. ¿Por qué es importante un tiempo extendido de trabajo cuando voy a hacer una cementación indirecta? Porque si yo coloco una resina que fotopolimeriza con la luz de mi lámpara o con la luz ambiental, entonces donde yo empecé a colocar la resina, para cuando lleve a boca ya va a estar polimerizado. Entonces, al momento de retirar mi llave, esos brackets se van a empezar a caer. Por eso es importante utilizar una resina que sea con un tiempo extendido de trabajo, ¿sale? Pero, ¿qué pasa si, sabes qué? A mí no me gusta utilizar resinas en composite, yo trabajo más con niños y me gusta más la parte de las resinas fluidas. Bueno, también tenemos la opción de Estelite Flow Quick, que nos va a dar las mismas características, pero en una resina fluida. Una de las propiedades que tiene esta resina y que hemos escuchado en cementos, en alginatos, en yesos, en silicones, es la parte de la tixotropía. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, a que voy a colocar yo mi resina y no se va a escurrir. Es decir, tiene muy buen cuerpo. ¿En qué es importante esto? Si voy a hacer, perdón, la cementación en ortodoncia, bueno, porque al momento de colocar mi bracket se va a quedar ahí y no se va a estar resbalando por toda la superficie del diente. Entonces, por eso es bien importante saber hacer una buena elección de nuestros materiales. Si yo decido hacer mi fase clínica directa como lo hacemos la mayoría de los ortos, entonces, ¿cuál es mi protocolo a seguir? Tengo que hacer una preparación del bracket y una preparación en mi paciente. Esto, acuérdense, dependiendo del sistema adhesivo que yo vaya a utilizar. Entonces, si yo voy a utilizar un sistema convencional, como en este caso yo lo estoy haciendo con los productos de Palfique, entonces es mi adhesivo, aire y fotopolimerizar. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero va a ser colocar mi adhesivo sobre el diente y aplicarlo durante 10 segundos. Después, aplicar aire por 10 segundos para retirar todo ese excedente del adhesivo que vamos a tener. Para polimerizar de 3 a 5 segundos solamente para preparar la base de mi diente, la base de mi bracket, perdón. Entonces, aquí yo ya tengo mi bracket preparado. Ahora, ¿qué seguiría? Preparar a mi paciente. Este es el paciente. Es una pacientita femenina. Empezamos cuando tenía 15 años, ahorita ya tiene 16. Y a ella le hicimos, empezamos a trabajar con estos brackets de GIH, ¿no? Entonces, estas son las fotos de sus dientitos completos. No sé si puedan notar ahí algo extraño en su arco. Tiene una tendencia, obviamente, a clase 3, mordida abierta. Entonces, les voy a pasar el proceso de la cementación y después les voy a poner otra vez la foto para que me digan si ya notaron algo extraño en la pacientita. Lo que tenemos que hacer después de la profilaxis, nuestro grabado selectivo con ácido fosfórico al 35%, para después hacer lavado y secado muy, muy, muy bien. Hay que quitar todo el excedente que pudiera quedar de nuestro ácido grabador. Enseguida vamos a colocar nuestro adhesivo.
En este caso yo estoy utilizando Palfiquebón, vamos a hacer fricción por 10 segundos, aplicamos aire y después fotopolimerizamos. Entonces, ya una vez que yo preparé mis dientes, ya una vez que preparé mis brackets, entonces ahora sí puedo empezar con la parte adhesiva de mi tratamiento, ¿no? En este caso, les decía, estoy utilizando la resina de Palfique X5, así quedó mi paciente y les vuelvo a pasar las fotos iniciales. Entonces, ¿qué hay de raro en este paciente? Si se fijan en el arco, aquí tenemos un canino temporal. Bueno, al momento de tomar la radiografía panorámica, de todas maneras, aún sin radiografía se alcanza a ver un pequeño bultito, un pequeño círculo ahí, abultamiento, ¿no? En la zona de nuestra encía, aquí por encima del lateral. Entonces, bueno, esta pacientita tenía el canino temporal. Decidimos hacer una pequeña ventana para poder hacer tracción con un botón y hacer la extracción de ese dientito temporal para poder acomodar pues ese canino dentro del arco, ¿no? Esta es la foto de hace un mes, estamos trabajando con ella. Ahorita algunos pequeños diastemas que ven inferior, estamos cerrando. Cuando hacemos tracción de los caninos, pudiera haber una pequeña vestibularización del lateral contiguo. Entonces, lo que hacemos ahí, o lo que a mí me enseñaron, o lo que yo estoy haciendo ahí con ella, es estar trabajando con los torques para poder dejarlo dentro del arco, cerrando mordida. Entonces, así es como llevamos ahorita esta pacientita, 16 años, la empezamos a trabajar, les digo, hace aproximadamente un año. Les voy a platicar acerca de otro pacientito que cuando él llegó a la consulta fue por recomendación de una sobrina de 14 años que tenía un apuñamiento moderado, no necesitaba extracciones, pero al momento de ver que su sobrina pues sí tenía este apiñamiento, él pues empezó a fijarse y decir, mira, pues ya se le están acomodando sus dientes, esas son sus palabras, ¿no? Ya se están acomodando sus dientes, yo quisiera hacerme algún tratamiento que me ayudara pues a mejorar mi sonrisa. Entonces, este es un paciente masculino de 42 años y las dos preguntas que él me hizo fue, ¿a mi edad puedo usar brackets? Yo le contesté que sí, siempre y cuando su hueso, sus estudios me determinaran que sí podía ser candidato para un tratamiento de ortodoncia. Me decía, ¿mis dientes tienen remedio? Sí, sí tienen remedio. Ya hay bastantes tratamientos, no solamente ortodónticos, sino hay muchos tratamientos con el que le podemos ayudar a nuestros pacientitos a mejorar su sonrisa. Entonces, bueno, en la parte del diagnóstico, decidimos hacer 3 análisis, Tweed, Steiner y Downs, porque al momento de hacer mediciones sí nos daba una discrepancia bastante amplia, nos indicaba que lo más seguro es que se necesitaran hacer extracciones. Entonces vemos la inclinación de nuestro incisivo respecto al punto de cefalométrico, que sí está bastante inclinadito, y en su radiografía lateral alcanzamos a ver la parte del mentón un poquito hacia atrás, que hace que nuestro perfil se vea más convexo. El paciente decía que se veía trompudo, no le gustaba su aspecto porque se veía trompudito. Entonces decidimos pues hacer los análisis. Platicamos acerca de las alternativas de tratamiento con el paciente porque aquí está la radiografía panorámica. Si bien en la parte superior no tenemos problema gravoso, por decirlo de alguna manera, las restauraciones que están son pequeñas, no hay caries considerables. La tercer molar, pues podemos retirarla, pero en la parte inferior hay 3 endodoncias, tenemos una corona pivotada, tenemos una onlay en esta primer molar que aparentemente está en buen estado, pero al momento de revisar más a fondo la radiografía y al momento de estar revisando clínicamente, pues ya tenía ahí algunas fracturas. Le acababan de hacer una extracción al paciente, esta no la habíamos realizado nosotros, pero teníamos el espacio indicado de un lado, pero del otro lado nos indicaba pues hacer la extracción. Platicamos con él para la posibilidad de hacer la extracción de esta molar porque ya había fracturas,
la pieza pues no estaba en condiciones adecuadas, la restauración no estaba en condiciones adecuadas. Entonces, en la parte superior no había problema, pero en la parte inferior teníamos ahí como las variantes de poder colocar a lo mejor un implante, terminar de acomodar los dientes y colocar después una prótesis. Entonces, por ahí estaba el paciente un poquito indeciso acerca de cómo terminar su tratamiento. Decidimos ir viendo cómo va avanzando, porque este es un paciente que tiene poco tiempo con el tratamiento de ortodoncia. Entonces, estas son sus fotos clínicas. Si se fijan, aquí vemos perfectamente que pues está reciente la extracción, la coronita, está un lay por acá, una restauración de una resina. Si bien el apiñamiento no es severo, pues sí tenemos una inclinación considerable en el incisivo. Los caninos pues casi que están fuera de arco. Overjet y overbite están alterados. En los pacientes que tienen una tendencia a clase 2 siempre vemos este tipo de arcos que son un poquito más triangulares. Si son pacientes de hábito, pues todavía se nota más esta parte de la profundidad del arco, ¿no? Entonces, estas son las fotos clínicas del paciente. Le hicimos su colocación de ortodoncia, colocamos en una cita los brackets superiores y en otra cita se hizo la colocación de los brackets inferiores para que él se fuera adaptando a esto nuevo en su boca, ¿no? Sí, no, le costó un poquito de trabajo. En este paciente decidimos colocar las bandas con unos aditamentos palatinos para colocar aparatos más adelante o ver cómo nos está yendo con la biomecánica. Recordemos que nosotros podemos tener un diagnóstico ya así súper planeado, pero el organismo del paciente nos va a ir dando la pauta de qué es lo que sigue. Entonces, colocamos sus brackets inferiores, optamos por hacer las extracciones porque ya no nos daba el espacio, seguía habiendo apiñamiento y porque al final y al cabo así nos marcaba el análisis. Y estas son las fotos del paciente al momento. El arco pues ya ha mejorado muchísimo, ya el arco se ve un poco más ovalado, ya no se ve tan triangular, aunque todavía tenemos un poquito de apiñamiento, lo hemos estado ahí avanzando, estamos haciendo tracción, estamos trabajando con la alineación. Él tenía un poquito el miedo, ¿no? De que, ¿y si se me despegan los brackets? ¿Y si me lastiman? Entonces, por eso optamos trabajarlo con estos brackets twin de la línea de GIH para que él se sintiera lo más cómodo posible, para que no hubiera desprendimiento de brackets, con un sistema adhesivo, para que él se llevara una buena experiencia, porque los miedos pues siempre están en los pacientes, sobre todo en los pacientes de los 20 hacia arriba, que híjole, sé cómo me voy a ver con brackets, qué va a pasar, se van a sentir incómodos, me va a doler. Entonces, bueno, estos son hasta donde llevamos ahorita con el paciente. La verdad, yo he tenido muy buena experiencia con la línea, a mí me ha gustado mucho utilizarla. Y pues recordarles que dentro de la línea de GIH vamos a tener alternativas si yo decido hacer un tratamiento metálico, un tratamiento estético, los arcos que pueda llegar a necesitar, brackets, tubos, de acuerdo a las prescripciones que yo necesite, a las necesidades de mi paciente, aditamentos, elásticos, nuestros arcos en todas las aleaciones y medidas. Entonces, saber que vamos a tener todo lo que vamos a necesitar en una sola marca. Ese es el catálogo, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, lo pueden encontrar directamente en la página de GIH y o si nos lo piden a nosotros los asesores, con mucho gusto se los podemos hacer llegar vía correo electrónico o por WhatsApp. Entonces, tómenlo en cuenta, GIH Orthodontics, una alternativa, una opción ideal para todos nuestros tratamientos de ortodoncia. Les dejo mis redes sociales, ya saben que podemos interactuar, tips y demás. Tienen mi WhatsApp, el Face y el correo, si les puedo apoyar en algo, si tienen alguna duda acerca de los materiales, pues con mucho gusto estamos para ayudarlos.